Cordial saludo a nuestro grupo, es el grupo número uno, el cual está conformado por Gisela Marcela Sánchez Amaris y quien les habla, Yeliana Anel Hernández Pimiento. En esta oportunidad vamos a sustentar nuestra ruta pedagógica. Tenemos como índice o como contenido una pequeña introducción, un análisis DOFA y la sustentación de dicha ruta pedagógica. Cordial saludo, tutora y compañera. Como lo mencionaba mi compañera, el presente video tiene como propósito socializar la experiencia de la práctica pedagógica, en la cual tuvimos la oportunidad de vivir de manera cerca la realidad del aula, la realidad de los niños, las necesidades, todo aquello todo aquello que antes conocía solo desde la teoría. O sea, nos fuimos de lo teórico a lo práctico, lo cual fue muy enriquecedor. Estas experiencias nos permitieron descubrir no solo cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino cuáles son los retos, las responsabilidades y las satisfacciones que forman parte del trabajo docente. Cada día en la institución educativa nos brindó nuevos aprendizajes, ya fuera a través de la interacción con los estudiantes, la observación de diferentes estrategias didácticas o la reflexión sobre nuestro propio desempeño en los diferentes escenarios. Vamos a iniciar con el análisis de la matriz DOFA. Como fortaleza tenemos las actividades que fueron diseñadas, apoyaron de manera positiva el proceso formativo, pues estas estuvieron pensadas para generar bienestar, agrado y tranquilidad en los niños, en el fomento de la autonomía, que fue como la problemática principal que evidenciamos. Los espacios ayudaron a promover la autonomía a través del juego libre, permitiendo que cada niño explorara, experimente y construya su propio conocimiento. Además, se fortaleció la capacidad para tomar decisiones, expresarse con libertad, contribuyendo de forma directa al desarrollo de su personalidad y consolidación de bases sólidas para su crecimiento integral. ¿La puedes pasar? Como debilidades tenemos uno de los principales desafíos que pudimos enfrentar durante las experiencias pedagógicas, hablo a nivel general porque la compañera también lo presentó, que fue el clima y el tiempo, porque normalmente siempre en las aulas tienen estipuladas ciertas actividades, entonces son muy, o sea, todo ya está como a cierto tiempo, como la disponibilidad exacta, entonces eso pues jugó un poco en contra. En caso de la compañera, también el clima, porque pues la compañera lo había adecuado para que fuera por fuera del aula de clase y debido a que pues se presentaron varias lluvias, entonces tuvieron que hacerlo dentro del aula. Eh, las altas temperaturas, como ya lo mencionábamos, lo cual pues nos obligó a replantear completamente todo por los tiempos. En mi caso también fue, sí, por las edades de los niños, porque las actividades están pensadas para niños más, poquito más grandes. Entonces también tuvimos que hacer bueno, yo tuve que hacer un poco de cambios, pero del resto consideramos que eso fue como las debilidades así pues más grandes que tuvimos. En caso de las oportunidades, la experiencia realmente fue algo súper valiosa. La cooperación y la colaboración por parte de la familia, la compañera incluyó a la familia, decidió hacerlos partícipes y pedirles de su colaboración para poder llevar a cabo dicha actividad. Eh, Fue muy chévere porque pues en caso de ella todos los padres le ayudaron y fueron muy cumplidos a la hora de llevar pues los materiales. Entonces, eso creó como mucha responsabilidad y lo cual hizo también que pues los materiales estuvieran a la hora pues necesaria para que el niño pudiera realizar todas estas actividades. En cuanto a las amenazas, tuvimos como obstáculo la falta de tiempo para reorganizar, adaptar las propuestas. Representó una dificultad principal cuando era necesario usar los espacios, los recursos, por el tiempo del clima, el tiempo, en fin. Estos factores de inasistencia
también hubieron muchos niños que no se contó con la participación de ellos, porque como una semana de descanso, al regresar, no estuvieron en su totalidad todos en mi caso, lo cual fue un poco triste porque la actividad estaba pensada con todos. Y, y a pesar de estas limitaciones, buscamos como alternativas, no nos bloqueamos, sino que decidimos avanzar, continuar, darle solución y adaptar para así llevar a cabo las experiencias. Tenemos la transformación de la práctica pedagógica. ¿La puedes pasar, por favor? En esta, pues ya tenemos ciertas preguntas. La primera dice, si usted no es maestra en ejercicio, ¿de qué manera considera que los aprendizajes del componente práctico contribuyan a la reflexión de su práctica pedagógica? Realmente, aunque sí, no soy maestra en ejercicio, porque pues hasta ahora estamos realizando pues las prácticas, considero que los aprendizajes del componente práctico han sido fundamentales para reflexionar sobre mi futura práctica pedagógica. Es decir, que todo lo que aprendí lo puedo llevar a cabo en caso tal de que llegue a ejercer la función de maestra. Ya sé de pronto si me presento con este caso, ya sé darle una solución o un buen manejo. También me llevaron pues al funcionamiento real del aula, porque pues normalmente todos los niños son completamente diferentes, todos piensan de manera diferente y actúan de manera diferente. Entonces también me ayudó como a reconocer la importancia de la planificación sobre lo que hicimos en las experiencias pedagógicas. Es súper importante saber qué se va a realizar y qué materiales debemos tener a la mano para que dicha planeación salga súper bien. También la adaptación y la comunicación con los estudiantes es súper primordial porque debemos adaptarnos a ellos, más no ellos a nosotros. Entonces, también es de vital importancia tener una sana comunicación con ellos, en los cuales ellos se sientan seguros y estén en agrado con nosotros. Bueno, en la segunda pregunta tenemos de qué manera el componente práctico entre conceptos, estrategias, rutas, metodologías susceptibles de ser usadas o no en su práctica pedagógica como futuro licenciado en pedagogía infantil. Bueno, considero que el componente práctico me aporta comprensiones y conceptos que surgen del trabajo directo con los niños, o sea, me nutren de conocimiento, porque trabajar con los niños de primera infancia no es ir a improvisar, no es ir a, sí, hay unas políticas, unos lineamientos, existen las bases curriculares, existen las etapas, lo cual me nutre a mí de conocimiento para yo enseñar, sí, yo debo nutrirme primero de conocimiento, conocer las etapas, sus ritmos de aprendizaje para poder yo impartir una clase. Entonces, considero que me nutren de conocimiento, me forman como una docente integral capacitada para trabajar con niños de primera infancia. Siguiente pregunta tenemos, ¿de qué manera el componente práctico de la licenciatura en educación infantil promueve el desarrollo integral de la primera infancia? Considero que el componente práctico de la licenciatura en educación infantil promueve el desarrollo porque me permite primero aplicar estrategias, como lo mencionaba, las estrategias que creamos, las actividades que le llamamos a los niños, las manualidades, el que aprendan a rasgar, a colorear, que se diviertan mediante el juego, que puedan aprender cosas diferentes, que no se les haga todo como tan monótono. Realmente eso nos permite el componente práctico, saber a qué nos vamos a enfrentar y cómo manejar cada situación que podamos llegar a tener. En cuanto también nos permite, pues de pronto dimensionar los niños en la parte cognitiva, en la parte emocional, en la parte social y también en lo motriz. Porque de pronto hay niños que sí pueden aprender, de pronto sí saben colorear, de pronto sí saben rasgar, hay otros que no. Entonces, a todo esto debemos aprender a darle manejo, pues ya cuando lleguemos realmente a un aula que vamos a hacer nosotras encargadas como tal, todo el día de hacer acompañamiento a ellos. Entonces, el componente práctico se ha vuelto realmente de vital importancia para todo esto. También
puedo decir que son diferentes experiencias pedagógicas y con esto pues también se pueden ajustar mis intervenciones para favorecer a su bienestar y el aprendizaje claramente de los niños. Ahora vamos con la identificación de las particularidades del desarrollo infantil en la primera infancia. Bueno, como primera pregunta en este aspecto, ¿qué aprendió en este curso respecto al desarrollo infantil y su relación con la investigación sobre la propia práctica como futuro licenciado en pedagogía infantil? En primer lugar, este curso fue para mí muy significativo, muy valioso, porque me llevó de la teoría a la práctica y considero que interactuar con los niños es lo más bonito de toda la carrera. O sea, cuando uno va al escenario, uno como que piensa, medita, reflexiona si verdaderamente le gusta lo que uno está estudiando o si de pronto uno dice, no, yo, ¿por qué me metí por este camino? Esto no es para mí. Y la verdad, el componente práctico a mí me permitió descubrirme y darme cuenta que había escogido la carrera acorde a, lo que, a mis habilidades y porque tengo una afinidad muy bonita con los niños y la verdad me llevo de esto las experiencias, el amor, el cariño que los niños nos brindan, no tiene límites. Entonces considero que el componente práctico para mí fue valioso porque aprendí a desenvolverme en un aula de clase con 32 niños, con diferentes ritmos de aprendizaje, con diferentes emociones. Entonces también me volví más observadora. Había momentos en el aula donde se presentaban situaciones como de, entre ellos, de peleas o venían de casa con problemas familiares, entonces uno como docente practicante, uno la práctica le ayuda a identificar eso, si el niño tiene de pronto problemas en la casa, si viene triste, si de pronto no viene desayunado, si está enfermo, si se peleó en el descanso con un compañero, eso le ayuda a uno demasiado a identificar sus emociones, porque uno en el transcurso que está con ellos, en ese tiempo uno se encariña con ellos y los aprende a conocer. Entonces fue algo muy significativo y muy valioso del componente práctico. Aprendí aprendí a que no debo improvisar en el aula porque yo estoy lidiando con niños, o sea, con niños que merecen de mi compromiso, dedicación para impartirles conocimiento, que todos los días debo estar en la constante investigación, aprendizaje, no me puedo quedar con lo que hay, o sea, hay que investigar más y adaptar, siempre hay que adaptar, porque como mencionaba, son niños que tienen ritmos de aprendizaje diferentes, emociones, inclusive en el aula en la que yo estaba, había un niño con autismo, niños con problemas de aprendizaje. Entonces, esto para mí fue muy valioso en el componente de la práctica. Te doy la palabra, ¿La compañero. puedes pasar, por favor? Ah, ok, Ya. ya. La siguiente pregunta es, ¿qué aprendió sobre los fundamentos políticos y normativos en el marco de la atención integral a la primera infancia? Realmente aprendí que los fundamentos políticos y normativos orientan la atención integral a la primera infancia. Estos buscan, pues, obviamente, garantizar que todos los niños reciban, pues, una educación íntegra en las cuales estén felices, se les enseñe pues realmente lo que necesitan, de pronto que no saltemos sus etapas, porque si bien sabemos todos los niños, algunas veces se crea como ese aspecto que quieren que el niño como que coloree rápido, como que haga las cosas rápido, realmente eso no estaría bien, porque todos los niños tienen sus etapas y para esto hay ciertas edades, entonces debemos dejar que cada niño queme esa etapa y pueda llegar pues a hacerlo en sus edades necesarias. Realmente también un cuidado y una protección de calidad de sus primeros años. Comprendí la importancia de políticas como el enfoque pues de los derechos, la corresponsabilidad que tiene la familia, el Estado y la comunidad, lógicamente, en el crecimiento y en el desarrollo del niño. Siempre se ha pensado que la escuela debe trabajar de mano de la familia, porque pues la familia es el primer ente educador del niño. Todo lo que se aprende en casa siempre lo van a llevar hacia el colegio. Es necesario recordar que el colegio, la familia crea bases
y el colegio vuelve y las repite o las corrige. Pero más no se puede crear bases desde cero porque esto, la familia es como tal la encargada de hacerlo. Entonces, también se puede concluir que estas normativas no son solo un documento, sino son guías que orientan a nuestra labor como futuros docentes para asegurar que cada niño tenga una oportunidad real de desarrollo y bienestar. Bueno, en la siguiente pregunta, ¿cuáles son las ventajas de conocer e implementar las orientaciones de los referentes técnicos de la educación inicial del marco de la atención integral? Considero que conocer e implementar las orientaciones de los referentes técnicos en la educación inicial nos permiten ofrecer prácticas pedagógicas más coherentes y pertinentes, centradas acorde a las edades las etapas del desarrollo de los niños y los niños y las niñas, perdón, y nos permiten que ellos tengan un desarrollo integral, porque si no se conocen las orientaciones técnicas, si no se tienen en cuenta las bases curriculares, las diferentes actividades lectoras que se deben trabajar en la primera infancia, entonces no tendría ningún sentido nuestra labor docente. Como docentes en formación y futuras licenciadas, debemos estar nutridas, o sea, apropiarnos del juego, la literatura, el arte, la exploración del medio y lo que cada una de ellas fomenta, o sea, en el aprendizaje de los niños y las niñas es valioso. Eh, los momentos transformadores de los niños, o sea, los derechos, o sea, nutrirnos de ellos, ser coherentes con lo que estamos estudiando, porque no tendría ningún sentido implementar clases sin objetivos, sin el corazón de la primera infancia. No podemos desconocer no podemos desconocer estas orientaciones técnicas en nuestra implementación en las experiencias. Además, ellas facilitan la articulación entre los diferentes actores, como la familia, nosotros los docentes, ¿sí? Y los demás agentes educativos, y permite que se respeten las acciones educativas, los derechos y ritmos y necesidades en la primera infancia. Entonces, ponemos en práctica esto, si nos apropiamos, si nos nutrimos, si cada día estamos indagando más en esto, actualizándonos, vamos a hacer de la primera infancia algo valioso, algo integral, algo feliz, porque debemos respetar sus ritmos de aprendizaje, sus derechos, sus procesos. Y esta es la idea, sí, esa es la esencia de la educación en primera infancia. Le doy la palabra a mi compañera. Recomendaciones al programa Licenciatura en Pedagogía Infantil, Educación Infantil o el componente práctico. Puedes pasar la diapositiva. Consideramos o considero que sería un poco más valioso incluir espacios prácticos desde los primeros semestres. Es decir, que se inicie la práctica antes de lo que normalmente se inicia. No sé, pues considero que para que los estudiantes podamos como que relacionar teoría y con la realidad, porque realmente en este caso, en esta licenciatura, todo se aprende estando allá con los niños. O sea, en cuanto a actitudes que podamos encontrar, momentos que podamos observar, eh, realmente todo es estando ahí con ellos. También sería útil actualizar algunos contenidos en torno a las nuevas metodologías pedagógicas y al uso de herramientas tecnológicas. También consideramos que sería un poco más útil que de pronto pudiesen actualizar el Avinoa porque consideramos que en ciertas partes es un poco como muy lento, ¿sí? Entonces sería mejor como que subieran nuevas actualizaciones, como que fuera un poco más fácil, como que hubieran atajos, pues de pronto ¿para qué? Para hacer pues como más útil esa herramienta, ya que es buena, pues a la hora de mirarla, o sea, de poder entrar a observar y todo eso, la herramienta es buena, pero sí sería bueno que hicieran un poquito más de actualizaciones. Además, creo que sería beneficioso crear más oportunidades de acompañamiento en cuanto a con los docentes. O sea, sería chévere que hubieran espacios más seguidos donde se puedan hablar pues más cosas, de pronto espacios eh, una o dos veces a la semana,
ya que eso ayuda pronto a mejorar el desempeño y a garantizar pues una seguridad pues un poco más profesional. Muchas gracias. En una próxima ocasión.